En este día vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada, que se llamaba la serie que íbamos a empezar, ¿cómo se llamaba? Más que suficiente. Y entonces en esta serie de Más que suficiente, pues recuérdense que hablarnos sobre cuando nosotros tenemos a Dios, pienso que tenemos más de lo que necesitamos, más que suficiente, porque Dios es todo eso, Él llena todo eso y es más que suficiente para cada uno de nosotros. Y entonces en este día pues vamos a hablar del tema de la alegría en el camino de la generosidad. Cuando nosotros hablamos de alegría en el camino de la generosidad, de la Escritura nos habla acerca de, por ejemplo, a cómo ser generosos uno, no solo con los demás, sino también con la iglesia, con las cosas que Dios dice que nosotros hagamos. Y en ese camino, dice también en la lectura que leímos al principio, que dice que a Dios le gusta el dador alegre, ¿verdad? Que hay que dar con alegría. Entonces en ese camino de alegría, de generosidad, nosotros tenemos que saber de que cada vez que nosotros damos algo, lo tenemos que dar con alegría, no de mala gana. Y tenemos que aprender de que en realidad pues todas las cosas provienen de Dios, todo lo que tenemos proviene de Dios. Dios nos lo ha dado, empezando por la salud, empezando por el aire que respiramos, empezando por la bendición de tener nuestra familia, por tener un trabajo, por tener un techo, por tener una iglesia donde congregarnos, y son varias cosas que podemos añadir de que en realidad pues Dios nos lo da con alegría, con alegría. Lo que conservas, dice, es todo lo que tienes. O sea que todo lo que nosotros conservamos es todo lo que tenemos. No podemos tener más de lo que nosotros conservamos, ¿verdad? Porque no lo tenemos en nuestras manos, no está con nosotros. Pero lo que conservamos es lo que nosotros tenemos. También lo que uno siembra, Dios puede multiplicarlo. Dios puede multiplicarlo. Por ejemplo, los que saben de siembra y cosecha. Cuando se siembran, por ejemplo, unos 100 granitos de maíz, Dios lo multiplica, manda la lluvia, manda el sol, pero esos 100 granitos de maíz, ¿en cuántos granos se convierten? No sé si en los países de ustedes, pero yo en este país, yo llegué y tenía una duda porque alguien me dijo, cada milpa solo da un elote. Y yo le pregunté a mi amigo Francis y él me dijo, no, dice, nosotros tenemos en Guatemala a veces dan 2 o 3 elotes. Pero yo me acerqué a las milpas de aquí y llegué y revisé un elote. Y me iba para otra, un elote. Pero en ese elote cabían ¿cuántos granos? Por un granito que se sembró. Entonces quiere decir que lo que uno siembra, Dios lo multiplica, ¿verdad? Y entonces pues puede hacer que también en otras milpas den 2, 3 elotes que se multiplican más los granos, ¿verdad? Pero hay 3 mentalidades sobre el dinero. La primera mentalidad es, todo es mío y todo es solo para mí. En esa mentalidad, mucha gente trabaja. Oh, no, esto es lo mío. Si yo lo trabajé es mío y yo no comparto con nadie. Incluso en el matrimonio, posiblemente las 2 parejas trabajan. Y a veces dicen, no, esto es lo mío y esto es mío. Yo no voy a ayudarte a pagar esto, porque es mi dinero y esto es mío. Y se olvidan que en el matrimonio somos uno. Dios dice, por lo tanto dejará el hombre al padre y a su madre y se unirá a su mujer, los 2 serán una sola carne. Entonces tenemos que aprender a decir nosotros, esto es nuestro. ¿Qué vamos a hacer con lo que es de nosotros? Y hacer planes, y van a ver que sí se puede hacer variedad de cosas, abarca uno más, alcanza uno más al trabajar en unión y decir esto es nuestro. La mentalidad de ser mío y esto es solo para mí, a veces debilita a las personas o debilita la unión familiar.
La otra mentalidad es: lo primero le pertenece a Dios. ¿Cuál es esa mentalidad? Cuando nosotros conocemos bien de Dios y sabemos de que todo lo que Dios nos da, empezando de la salud, el trabajo, las fuerzas para levantarse cada mañana y poder ir a trabajar, y nosotros miramos la bendición de Dios cuando viene el chequecito. Y hay una mentalidad que dice: bueno, yo aparto lo que es de Dios primero y yo me quedo con el resto. En las semanas anteriores, la semana pasada, hablarnos sobre que Dios nos dice: bueno, podemos nosotros empezar con el diezmo, que es el 10%. Si usted tiene $1, son 10 centavos, y a usted le quedan 90. Pero para empezar a ser uno también generoso en la iglesia, puede empezar con un 2%, con un 3%, con lo que usted quiera, pero que lo dé con alegría. Con alegría. Pero esa mentalidad de que lo primero le pertenece a Dios es una buena mentalidad. Es escuchar la voz de Dios y saber que Dios también nos pide que nosotros demos generosamente. No es que Dios necesite su dinero, no es que Dios necesite que le envíen un giro postal allá al cielo, no. Pero lo necesita para que su iglesia siga funcionando, para que su iglesia tenga los medios para poder no solo estar con ustedes aquí, no, que miren, ahorita nosotros, si ustedes no fueran generosos, no tuviéramos lo que tenemos para poder transmitir, y otras personas tienen la oportunidad de escuchar el mensaje en sus hogares. Posiblemente algunos andan trabajando y andan viendo también el mensaje. También nos da la oportunidad de alcanzar a tanta gente que anda afuera que posiblemente no han escuchado el mensaje de salvación. También nos sirve para alcanzar a los niños. Mira, ahorita estamos viendo todos los niños que están entrando. Entonces, eso es una bendición, porque por medio de esa generosidad de cada uno de ustedes podemos alcanzar a los niños, podemos enseñarles, tenemos material para ellos. Pero también hay que recordar de que también no solo se trata de dar el dinero. Tal vez usted no puede tener la oportunidad y decir: yo no puedo, pero tiene la oportunidad de poner sus dones y talentos al servicio de la iglesia. Puede decir: bueno, yo puedo ayudar a hacer un juego para los niños, o yo les puedo ayudar a repartir, pongamos, el snack de los niños, o qué podemos hacer en la iglesia. Siempre hay algo que podemos hacer. Y la otra sería: soy un sacrificio vivo. Hay gente que tiene esa mentalidad de sacrificio vivo y dice: bueno, yo siempre voy a trabajar para Dios, yo siempre voy a hacer las cosas como Dios dice, como Dios manda, y a veces sacrificial, porque puede ser que pase muy apretado con todas sus finanzas, pero hace un sacrificio para poder dar a Dios lo que Dios pide. La generosidad gozosa comienza con una decisión. Cada persona debe decidir en su corazón qué es lo que quiere dar. Por eso dice en el Nuevo Testamento que cada uno de nosotros debe dar como ha dispuesto en su corazón, pero que lo haga con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y recordando la lectura que se leyó del Evangelio, de la primera lectura, que dice: bueno, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar como según haya dispuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este sermón se centra en la alegría que se encuentra en el dar generosamente, no solo por los beneficios que van a recibir los demás, sino por la bendición y el crecimiento espiritual que trae a quienes practican generosamente. Dios tiene promesas que también nos bendice a nosotros generosamente. La semana pasada también hablábamos del 2 Corintios, del capítulo 9, y vamos a tener este verso nuevamente y otro también que vimos en la semana pasada,
pero eso es lo que nos ilustra lo que queremos dar nosotros a conocer. Entonces, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al verso 8, dice lo siguiente: recuerden esto, el que siembra escasamente también escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Cada uno debe dar según haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios, escuche eso, es poderoso para hacer que toda gracia abunde en ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. O sea, Dios todavía tiene promesas. Él va a hacer que todo abunde en nosotros. Siempre todo lo suficiente, no dice para que medio vivan, dice lo suficiente, para que abunden también en buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a dar más que suficiente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de bendecir a otros, para que tengamos la oportunidad de darle a otros. Y yo he sido testigo aquí de varios que han hecho eso, que han dado de lo que Dios le ha dado y han bendecido a otras familias. Y qué bueno el saber de que en nuestra iglesia hay gente conforme al corazón de Dios, que le ha dado más que suficiente, y ellos de eso suficiente que le dan han tenido la oportunidad de ir y llevarle a otra persona más de lo que la otra persona esperaba. Entonces, qué bueno que hayan sido de esa manera. La generosidad es una de las virtudes más hermosas del cristianismo. No solo es un mandato de amor hacia los demás, sino también una fuente profunda de alegría. La alegría viene para todos aquellos que practican el dar, pero también aquellos que lo reciben. Porque hay personas que posiblemente no esperaban que alguien llegara con algo que estaban necesitando y les va a causar alegría en el momento que están recibiendo. Pero también la persona que está dando lo está dando de corazón y de alegría. Entonces a ambas personas Dios les da esa alegría. A menudo cuando pensamos en dar, lo asociamos con sacrificio, con la sensación de que estamos perdiendo algo. Mucha gente tiene esa mentalidad. Si voy a dar, voy a perder esto, voy a tener menos de esto. Y no se ponen a pensar en la alegría. Entonces, si uno está pensando, si voy a dar esto, me quedo, me va a hacer falta a mí, mejor no lo dé. Porque Dios ama al dador alegre, que lo da con toda alegría. Sin embargo, el apóstol Pablo nos invita a ver la generosidad desde la perspectiva diferente. El camino de la generosidad es un camino de alegría, Hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos encontrar gozo en el acto de dar y cómo Dios usa nuestra generosidad no solo para bendecir a otros, sino para llenar nuestras vidas de su paz y de su abundancia. La generosidad también viene siendo un acto de fe y de confianza en Dios. En el versículo que leímos, Pablo nos recuerda que Dios ama al que da con alegría. La generosidad no se trata solo de recursos materiales, sino también de actitudes, de un corazón dispuesto. Es un acto de fe y confianza en que Dios proveerá todo lo necesario para nuestras vidas. A menudo nos encontramos limitados por el miedo a que nos va a hacer falta o que vamos a tener escasez. Yo no tengo mucho para dar. No tengo mucho para dar a otros. Yo no gano suficiente, yo gano poco, no me alcanza para dar. Pero déjenme decirles de que todo lo que usted tiene, mucho o poco, ¿quién se lo ha dado? Dios. Dios. Le aseguro que si usted no tuviera ni un centavo en la bolsa, por varias semanas Dios lo alimenta. Usted nunca se ha quedado sin comer. Siempre Dios ha proveído algo, alguien o un pan para que coma. Dios nos alimenta, nos da.
siempre va a proveer lo necesario para cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 25 al 33 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? A veces pensamos, no puedo dar porque tengo que comprarme zapatos, tengo que comprarme ropa. No, es que lo que pasa es que tengo que comprar comida para nosotros. Pero Dios dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Mire qué bonito ejemplo que Dios nos pone. ¿No pueden ver las aves? No trabajan, no recogen en graneros, y sin embargo Dios las alimenta. Dice, ¿no son ustedes mucho más valiosos que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. O por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Dios es más que suficiente. No podemos decir, no tengo, no puedo, porque Dios sabe que sí se puede. Que no nos preocupemos por eso, porque Dios nos puede vestir, Dios nos puede dar lo que necesitamos, alimento y todo, y nos pone el ejemplo de los pajaritos, nos pone el ejemplo de las flores. Ni Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, que supuestamente él le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio la sabiduría y lo hizo el hombre más sabio de la historia, ni él se pudo vestir como Dios viste las flores del campo. O sea que Dios, nuestro proveedor, siempre da, y por eso dice, ¿no valen ustedes más que las flores y los pájaros, hombres y mujeres de poca fe? Entonces es un acto de fe, porque tenemos que aprender que Dios es Dios y proveedor de todas las cosas. Y cuando nosotros por fe hacemos, por gratitud, lo que Él nos pide, no nos preocupemos. Él dice que tiene todo bajo control. Dice el verso 31, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas también. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les van a ser añadidas. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que nosotros necesitemos, alimento, calzado, ropa, vivienda, trabajo, salud y todo lo demás, llegará por añadidura. Lo que tenemos que aprender es a ser generosos como Dios. ¿Usted cree que nosotros nos merecimos todo lo que Dios nos da? Yo creo que no. Le fallamos a cada momento, a cada instante, y sin embargo Él sigue siendo fiel para con sus hijos. Él sigue siendo fiel para su iglesia. Pero cuando damos con alegría, estamos diciendo nosotros en nuestro corazón, confío en que Dios es mi proveedor. Confío que Dios me va a dar más de lo que necesito. No se trata de dar solo lo que me sobra, sino que debemos aprender a dar lo que tenemos en una actitud de gratitud y una actitud de generosidad. Ejemplo, pensemos en la viuda de Sarepta. ¿Cuántos han oído o han leído la historia de la viuda de Sarepta? Levante su mano. Si no, la leemos ahorita. La viuda de Sarepta, que en medio de la escasez decidió compartir lo poco que tenía con el profeta Elías, porque le creyó a Dios.
Entonces, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, dice: la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo a Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto a una viuda que ahí vive que te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en la vasija. Con los leños que me vistes recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Dios le había dicho a Elías: deja ese lugar. Era una cueva que estaba escondido Elías, porque también Dios lo mandó a esa cueva. Porque Elías había dicho que dejara de llover, y dejó de llover por unos años. Y Dios lo mandó ahí y le dijo: ahí en esa cueva pasa un río, ahí vas a tener agua, y yo te voy a enviar cuervos que te lleven pan y que te lleven carne. Entonces Elías pasó en esa cueva por varios tiempos y Dios le proveía, y un cuervo llegaba y le llevaba carne y le llevaba pan, porque Dios así lo dispuso. Un cuervo, que es un ave carnívora, al tener un pedazo de carne en su pico, ¿usted cree que lo llevaría o se lo comería? Se lo come, es un ave carnívora. Sin embargo, Dios le dijo a ese cuervo: quiero que le lleves pan y carne a Elías, y el cuervo volaba y le llevaba carne y no se la tragaba. Le llevaba pan y no se lo tragaba. Si un cuervo, siendo un animalito, es obediente a la voz de Dios, ¿por qué nosotros, siendo seres humanos, no somos obedientes a la voz de Dios? Porque ese animalito no se tragó la carne, la llevó. Pero nosotros sí nos tragamos todo lo que Dios nos da y no somos obedientes a Él. Tenemos que aprender de este cuervo. Entonces viene Elías, Dios le vuelve a decir: sal de ahí, vete para Sarepta, ahí vas a encontrar una viuda que yo ya ordené para que ella te dé de alimentar. Y encuentra a la viuda que estaba recogiendo leña, y él le dice: ¿me puedes dar un vaso de agua, por favor? Y ella iba por el agua, le dice: y también me traes un pan para comer. Y ella le dice: te juro por Dios que no he cocido pan, pero solo tengo un poquito de harina y unas gotitas de aceite, que con eso pensaba hacer un pan para darle comer a mi hijo y uno para mí, y después nos vamos a dejar morir porque no tenemos nada. Esa vida estaba siendo sincera, no tenían nada. Pero escuche esto: pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve, haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta debajo del rescoldo y tráemela. Después cocerás una para ti y una para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en tu tinaja, ni va a disminuir el aceite en tu vasija, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Era una sequía tremenda que no llovía, entonces no tenían cómo producir más trigo para hacer harina, no tenían cómo hacer aceite. Entonces era imposible, pero Elías le dijo: Dios me dijo que hicieras lo que yo te dije, y que Él prometía que tu harina no se va a acabar, que tu aceite tampoco se iba a acabar hasta el día que comience a llover de nuevo. Es lo mismo que Dios prometió. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesiten llegará por añadidura. ¿Puedes creerle eso a Dios? Porque esta viuda sí creó. Esta viuda le creó a Dios, y mira lo que pasa. La viuda hizo lo que Elías le dijo,
Y los tres comieron durante muchos días. Y tal como el Señor lo prometió a Elías, no faltó la harina en la tinaja, ni bajó el nivel del aceite de su vasija. ¿Se da cuenta cómo es de Dios? ¿Cómo es de generoso Dios? Le dio de comer a Elías, sabiendo que solo tenía para hacer un pan para ella y uno para su hijo, y se iban a dejar morir. Comieron por muchos días. Nunca se le acabó el aceite, nunca se le acabó la harina. Y eso era una bendición de Dios. El obedecer a Dios trae bendición. Ella dio con fe y como resultado Dios multiplicó lo que había dado. La generosidad no depende de la cantidad que demos, sino de la disposición de nuestro corazón y la fe en que Dios proveerá. Si no puedes dar un 10%, no te preocupes. Empieza con algo, 2%, 3%, 4%. Pero creyéndole a Dios que Dios es tu proveedor, y dalo con alegría. Aquí no te estamos exigiendo, tienes que dar el 10% a fuerza. No. Simplemente que empieces a ser generoso con algo y vas a ver la mano de Dios. La alegría de dar es una bendición personal. A menudo vemos la generosidad como algo de beneficencia pública para los demás. Sin embargo, la Biblia nos dice que el ser generoso es el primero en recibir la bendición. Miren la viuda, no tenía, y por muchos días comieron con su hijo. Siempre ella dio y recibió la bendición primeramente. En el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 25 dice: el generoso será prosperado, y el que sacía a otros también será saciado. Exactamente lo que le pasó a la vida. También se sació ella en comer. Le dio a Elías. La verdadera alegría en el dar no se encuentra en lo que entregamos, sino en lo que recibimos. Ella dio con alegría, pero más alegría le dio ver que todos los días comía y no se le acababa ni el aceite ni la harina. Qué felicidad haber sentido ella. Estamos comiendo por muchos días y como Dios dijo, no se me acaba. Cuando damos generosamente, nuestras vidas se abren para recibir la gracia y misericordia de Dios. No solo en términos materiales, sino en paz, en gozo, en satisfacción interna y en tantas cosas más. Jesús mismo enseñó que es más bendecido el que da que el que recibe. Recordemos el momento en que Jesús observó. ¿Se recuerdan la semana pasada que Jesús estaba observando cuando la gente iba a dar las ofrendas? ¿Se recuerdan de la cita bíblica? Jesús viene y en ese momento observó cómo los ricos daban grandes monedas y daban lo que les sobraba. Pero también vio una viuda que dio 2 pequeñas monedas, que eran sus últimos recursos. Ya no tenía más, era lo único que ella tenía, 2 monedas. Y Jesús vio que esa viuda depositó lo único que tenía. Jesús no solo vio la cantidad, sino el corazón detrás del acto. La viuda no solo dio dinero, dio generosamente, dio con alegría, y eso le trajo una bendición mayor a ella. Porque los ricos dieron de lo que les sobraba, mas esta viuda dio todo lo que tenía, sacrificialmente. Hay gente que tiene ese corazón y da con sacrificio. La generosidad como camino de crecimiento espiritual también nos ayuda. El dar generosamente también nos hace crecer espiritualmente. En el camino de la generosidad también es un camino de crecimiento espiritual. Cada vez que damos con un corazón sincero, estamos imitando el carácter de Dios, que es generoso por excelencia.
Dios no solo nos dio a su Hijo Jesucristo, sino que continuamente nos da vida, nos da amor, nos da misericordia, nos da paz y todo lo que necesitamos. Al practicar la generosidad, nos alimentamos más el corazón y eso nos permite que el Espíritu Santo también obre en nosotros y nos dé esa paz interna que nosotros necesitamos. Pablo nos dice que cuando damos generosamente también abundamos para toda buena obra. La generosidad se convierte en un medio para extender el amor de Dios a otros. Se convierte en un vehículo a través del cual podemos bendecir al prójimo, bendecir a nuestra iglesia, hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Usted sabe que la iglesia también avanza cuando trabaja en unidad. En el libro de los Hechos, en la Biblia, se conoce como la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia. Ahí, si usted quiere leer el libro de Hechos, es el inicio de la iglesia y se va a dar cuenta cómo se fundó la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 44 y 45 dice: y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Esta iglesia era generosa. Esta iglesia vivió una generosidad compartiendo todos sus bienes. Esto no solo ayudó a las necesidades de los demás, sino que fortaleció la comunidad y les permitió crecer espiritualmente. Cada acto de generosidad fue un testimonio del amor de Dios entre ellos. En conclusión, la alegría en el camino de la generosidad quiere decir esto: la generosidad no es solo un acto de dar, sino una actitud del corazón que tenemos para poder dar con alegría. Al dar con alegría no solo bendecimos a otros, sino que nos abrimos a recibir a Dios en una abundante bendición en todas las áreas de nuestra vida. Como cristianos, estamos llamados a caminar en generosidad, no solo porque es un acto de obediencia, sino porque es un camino que en ese camino encontramos la alegría y que puede ser compartida por los estándares del mundo. Hoy te invito a reflexionar sobre tu vida y tu disposición de dar. ¿Estás dando con alegría, confiando en que Dios va a proveer para tu vida? ¿Estás abriendo tu corazón a la generosidad de una forma que quieres crecer también espiritualmente? Vas por un camino correcto. Recuerda que Dios ama al que da con alegría y a través de su generosidad Él nos transforma nuestras vidas y también la de aquellos que nos rodean. Así que el Señor nos dé un corazón generoso, dispuesto a dar no solo por lo que tenemos, sino de una mejor manera, demos lo mejor de nosotros mismos con un corazón alegre, para que experimentemos la verdadera alegría en el camino de la generosidad que Dios nos da. Amén.